el sermón número 6 de esta serie en el libro de Job. La reacción de Job al discurso de Bildad, titulado Nadie puede contender con Dios. Todo el capítulo 9, eso es lo que Job le dice a Bildad. Nadie puede contender con Dios. Ante el sufrimiento, y de esto es que habla el libro de Job, cómo sufre el justo o por qué sufre un justo. Ante el sufrimiento, todas las personas reaccionan más o menos igual, pero unas más que otras llegan a la desesperación, incluso a las lágrimas. No todas, pero algunas llegan en su desesperación hasta llorar mucho por su situación. En su comentario al libro de Job, Derek Thomas escribió estas palabras. He leído en alguna parte que cierto médico opina que cada hospital debería tener una sala de gritos, un lugar en el que poder expresar la irritación producida por el dolor. Y así comienza la discusión de este capítulo 9 de Job. Y yo quise comenzar con esta cita. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Job pasa de guardar silencio, ¿verdad? En el capítulo 1 y el 2 vimos su problema y que él cayó. Pero en el 3, cuando abrió la boca, fue maldiciendo el día en que nació. Y ya usted sabe, ya vimos eso en los primeros 2 sermones. O sea, él estaba en silencio, pero después comenzó a hacer preguntas. ¿Y por qué nací? ¿Por qué Dios? ¿Por qué dejaste? De hecho, más adelante hay otro capítulo que le dice a Dios, ¿por qué dejaste que yo naciera? Etcétera, etcétera. Pero él pasó de hacer preguntas a la depresión, y de la depresión pasó incluso hasta la ira. No me preocupe, a veces también nosotros pasamos por ese ciclo. Y yo sé que me está escuchando una psicóloga aquí, y tengo que ser, ¿verdad?, honesto con esas cosas. En los capítulos 9 y 10, Job cae en la desesperación. Ya, él ha venido arrastrando esos pasos por el que pasa una persona, pero cae en la desesperación. Expresa algunas cosas acerca de Dios que de otro modo, dice Francisco La Cueva, Matthew Henry, que de otro modo no las diría. Y habla osadamente en cuanto a Dios. Y volviendo otra vez a la cita anterior de Derek Thomas, la termino ahora. Después de decir lo que ya he leído, que dijo él termina diciendo que ese dolor nos hace comportarnos así. Pero es el dolor que nos hace comportarnos así. No estamos justificando cómo habla Job muchas veces, pero a veces el dolor hace eso en nuestras vidas. El trasfondo en los capítulos 9 y 10, que son los 2 capítulos en los que Job le responde a Bildad su discurso, el trasfondo es el siguiente. Job se imagina, Job sueña incluso con un tribunal en el que Dios le permita a él defenderse, porque sus amigos lo están acabando. Los amigos de Job lo que están diciendo es algo malo, algún pecado, algo malo hay en ti que Dios te está castigando así. Entonces Job, en su desesperación, sueña y desea un tribunal en el que Dios se dignara comparecer junto con él, que los dos hice un litigio para Job defender su causa, porque sus amigos no lo estaban defendiendo. Entonces, con ese trasfondo, podemos entrar al capítulo 9, que es el único que voy a tratar en esta mañana. Lo fundamental que dice Job aquí es: nadie puede contender con Dios, ni justificarse delante de él. Como hemos dicho, en el discurso de Bildad defendió la justicia de Dios. Bildad le dijo a Job: si Dios mató a tus hijos, fue porque alguna maldad encontró en ellos, y Dios se lo llevó. Pero en el caso tuyo, tú estás vivo. Quiere decir que Dios tiene algún propósito contigo. Estoy parafraseando, ¿verdad? No estoy leyendo textualmente de la Biblia.
estoy hasta interpretando. Bildad defendió la justicia de Dios para concluir que si Dios estaba tratando así a Job, algo malo había en él. Dios no desarraiga una planta buena, para seguir el razonamiento de Bildad en los versículos finales del capítulo anterior, que ya lo vimos. Ni destruye al hombre íntegro sin tener una causa, una razón. Job no estuvo de acuerdo con todo lo que Bildad había dicho en su discurso, pero una cosa sí, Job estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo que Dios es justo. Entonces Job comienza diciendo, ciertamente yo sé que esto es así. Yo sé que Dios es justo. Yo también creo en la justicia de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? O sea, ahí hay una traba, ahí hay un problema. Yo sé que Dios es justo. Pero ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? O sea, ¿cómo puedo yo demostrarle a Dios que yo no he hecho nada malo para que me castigue así como me está maltratando o tratando? Job no se está refiriendo aquí a la grandiosa doctrina de la justificación por la fe que predica o de la que escribe magistralmente el apóstol Pablo en el libro de Romanos, especialmente ese capítulo 5 que es tremendo, 3, 4 y 5 que son excelentes. Lo que Job está pensando es en presentarse delante de Dios como si fuera en un tribunal y probarle que él tiene la razón. Es decir, yo soy íntegro. O sea, yo no he hecho nada para que Dios me haya mandado estas pruebas, estas cosas. Job añora, desea, como que existiera un tribunal delante de Dios para yo mismo defenderme, porque sus amigos no lo estaban haciendo. Y probar allí que él tiene la razón, que él era un hombre íntegro. Y así como vindicarse delante de Dios y quedar absuelto de culpa de este drama de sufrimiento del cual sus amigos lo acusaron tanto de que había pecado en su vida. En el Salmo número 143, versículo 2, el rey David también se expresó en esos mismos términos. Leemos Salmo 143, 2, dice allí el rey David: no entres en juicio con tu siervo, hablando con Dios, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, David sabía como ser humano, como hombre, que nadie le puede ganar a Dios. Y le dice, no entre en juicio conmigo, no entre en juicio con tu siervo, porque ¿quién se justifica delante de ti? O sea, es toda la de perder. Incluso, por más santo que uno llegue a sentirse delante de Dios, el hombre siempre está en falta delante de Dios, porque la perfección no es de nosotros. No somos perfectos indiscutiblemente. La perfección le pertenece a Dios, no a nosotros. La esencia del pecado es parte de nuestra naturaleza caída. Y aparte del poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, los creyentes, no tenemos el poder de dominarla, a esa naturaleza caída, al punto de no pecar ni siquiera en un día. No existe esa posibilidad de dominar a tal punto la vieja naturaleza de pecado que está en nosotros, que no podamos pecar ni siquiera en 24 horas. Somos pecadores imperfectos indudablemente. Por eso, cuando uno se levanta, cuando uno se acuesta, es bueno pedirle perdón al Señor en lo que uno le ha ofendido. Tanto el salmista como el mismo Job se imaginan entrando a juicio contra el Dios del universo, pero ese litigio sería infructuoso desde todo punto de vista, pues el hombre tiene todas las de perder. Dice Job en el versículo 4, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y aquí está la pregunta: ¿a quién, si quisiera resistirle, le irá bien? ¿A quién, si quisiera resistirle, le irá bien? ¿Ha visto usted a una persona que su vida la dirige resistiendo a Dios y que le vaya bien? No hay ningún ser humano.
Puede ser que Dios le dé misericordia por un tiempo, pero va a llegar el punto de quiebre. Y Dios va a hacer valer su justicia y su castigo sobre los pecadores que se resisten a su voluntad. Jonás, el profeta del Antiguo Testamento, aún siendo un profeta de Dios, resistió al mandato divino de ir a Nínive y predicar. De aquí a 40 días, Dios va a destruir la ciudad. Él se resistió a ese mandato de Dios. No quiso ir a predicar a esa gente por unos asuntos nacionales, ¿verdad? Eran el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Era una potencia que le causaba problemas o le iba a causar problemas a Israel. Y por esa identificación nacionalista, ¿verdad? Por ese trasfondo, no quiso ir. Pero Dios le dijo que fuera y que predicara allí. Viene el juicio para que ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, el profeta se resistió a cumplir ese mandato de Dios. ¿Y qué le pasó al profeta? Cayó en el vientre de un gran pez. Y desde allí, en el capítulo 2, si usted lo lee bien, Jonás capítulo 2, él describe: las algas se enredaron en mi cabeza. Y esto, parece que, ¿verdad?, esos peces que estaban dentro del gran pez, todas esas cosas, y es una situación difícil. Pero desde allí que Jonás, el profeta, comparó ese vientre del gran pez con el mismo Hades, porque estaba en lo profundo del mar. Desde allí clamó a Dios, esa oración que está en el capítulo 2. Y dice el versículo 7 y el 8 del libro de Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti. La salvación viene de Jehová. ¿Sí? Porque Dios lo sacó de allí, y entonces pudo escribir eso. El faraón de Egipto, en el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, mucho antes del profeta Jonás, experimentó cuán mal le va a todo el que se opone y se resiste a Dios. Resistió a Moisés, pero sobre todo resistió al mismo Dios y su palabra. Y Dios arruinó a Egipto con 10 plagas, y también arruinó al mismo faraón y le mató a su primogénito. Y cuando le mató a su primogénito fue que le dijo a Moisés: está bien, váyanse. Pero ya los siervos de faraón le habían dicho: pero es que tú no te das cuenta que ya Egipto entero está desbaratado. La agricultura, todo está desbaratado, y todavía tú insistes en pelear con Moisés. Pero no era con Moisés que estaba peleando, era con Dios. Y dice Matthew Henry: no existe ni un solo pecador que se haya atrevido a enfrentar a Dios sin pagar cara su osadía. De la misma manera, toda persona que se atreve a resistirse a Dios, rechazando su palabra y su llamado a someterse a Él y someterse al Evangelio, sea un cristiano o no saldrá bien. Puede que un juicio hipotético con Dios parezca que le estás ganando a Dios, pero ese sentimiento es un engaño muy peligroso. Al final, Dios siempre es el vencedor. Al final, Dios siempre es el soberano, y es quien impone su justicia y su verdad sobre la creación y todos los seres que ha creado. En segundo lugar, o segundo punto, tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué es imposible contender con Dios o irse a un juicio con Él sabiendo que no le va a ganar? Bueno, hay varias razones que el mismo Job plantea. Primero, no podríamos responderle a ni una sola pregunta de las tantas que Dios nos haría. Dice el versículo 3: si pretendiera discutir con Él, no podría responderle a una cosa entre 1000. De 1000 preguntas o 1000 cosas que ni una sola le podría contestar. Bueno, el hecho de que somos criaturas y que Él es el creador, ya eso nos descalifica.
Ya sabemos que no le vamos a ganar a Dios. Somos inferiores a Dios. No somos iguales, somos inferiores. Además de eso, somos criaturas pecadoras y Él es el santo. Y nosotros somos pecadores, plagados de imperfecciones y corrupciones. Pero si acaso nos creemos santos y buenos, basándonos en nuestra justicia personal, aún así, dice Job, él no podría responderle a Dios ni una sola cosa. Dice el versículo 15, aunque yo fuera justo, no podría responderle. Ni aún así, aunque yo me sienta que yo soy bueno y que yo no peco y que yo soy santo delante de Dios, ni aún así, porque la comparación es muy amplia. Yo soy un pecador, aunque me sienta un santo, pero soy un pecador y Dios es el perfectamente santo. El abismo es demasiado grande para sentirnos con derecho a responderle una sola cosa a Dios. ¿Se imagina usted a nosotros, seres mortales, cuyos días sobre la tierra están contados, tratando de responderle una sola preguntita a Dios en un juicio? Eso como que no cabe. No cabe en la mente humana. En los capítulos 38, 39, 40 y 41, después que terminaron todos los discursos de los amigos de Job y las respuestas que Job les dio, Dios tomó la palabra. Capítulo 38, de 1 al 4, oiga lo que Dios le dice a Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tiene inteligencia. Bueno, yo bajo la cabeza y me voy. O sea, cíñete la cintura. Ustedes saben que antes se usaba era como una bata, un vestido, ¿verdad? Y entonces los hombres cuando iban a correr, pues se subían el vestido y se amarraban el cinturón para entonces correr o fajarse los puños o cualquier cosa, ¿verdad? Y Dios le estaba diciendo a Job, cíñete la cintura como un hombre, a ver, y contéstame esa pregunta a ver si tú sabes, si tú eres inteligente. Bueno, por supuesto Job tuvo que quedarse callado, no le contestó nada. Y si usted va al capítulo 40 de Job, versículo 1 al 4 también, versículo 1 al 4, dice, además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Responda esto el que disputa con Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. ¿Ya? Si usted se pone a discutir con Dios, usted sabe que usted va a perder. No hay forma. A lo más que puede llegar el hombre, si se plantea la posibilidad de un juicio entre Dios y el hombre, para uno de que defender su causa, lo más que puede hacer es rogarle misericordia. Eso es lo más que puede llegar uno. Y eso es lo que dice Job en el versículo 15. Aunque yo fuera justo, no podría responderle, solo puedo rogarle a Él que es mi juez. A lo más que podemos decir, Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo más que usted puede decir, porque si comienza por otro lado, ya usted sabe. Pero si usted comienza bajito, Señor, te ruego, yo soy un pecador, ten misericordia. Bueno, hay esperanza, porque comenzó con la humillación. Así que, querido hermano o querido amigo, ven a Dios en actitud de ruego, reconociendo tu condición de pecador delante de Dios. Él no desprecia al de espíritu contrito y humillado, como escribió David en el Salmo 51. Pero Dios aborrece al soberbio, al que piensa que no necesita el perdón de Dios. A ese Dios aborrece. La segunda razón que Job da por la que no es posible contender con Dios es que no podemos contender con Él porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él es sabio de corazón, dice el verso 4, y poderoso en fuerzas. Otra forma de decir todopoderoso. Y si usted comienza a leer el versículo siguiente hasta el versículo 13, incluso hasta el 14, Job describe allí la grandeza del poder, o vamos a decir lo terrible
y las maravillas del poder de Dios en la naturaleza. Dice, Él arranca los montes con su furor, sin que ellos sepan quién los trastornó. Él remueve de su lugar la tierra y hace temblar sus columnas. Si Él ordena, el sol no sale. Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Él hace cosas grandes y maravillosas y sin número. Esos son los versículos 5 al 7, el 9 y el 10. Pero hay un versículo que no leí, que dice, que Job dice, que aún si Dios le pasara por delante, Él no lo va a ver porque Dios es invisible. O sea, así es la grandeza de Dios. Que uno ni lo ve, pero está ahí. Y es todopoderoso. Dice Matthew Henry, o La Cueva, a veces uno no puede diferenciar qué es lo que dice uno y el otro. La Cueva tradujo el comentario de Matthew Henry, que escribió de la Biblia entera en 1700 y algo, pero La Cueva lo tradujo y también le agregó algunas cositas interesantes. Y creo que es La Cueva que agrega esto y dice, ¿por qué Job no comenzó describiendo, qué sé yo, la maravilla de Dios, su amor, su misericordia? No, Él comenzó por las cosas, arranca los montes con su furor, Él remueve de su lugar la tierra. O sea, comenzó por las cosas grandes. Porque Job está pensando en que las cosas terribles que Dios hace en su poder. O sea, frente a un Dios así, yo no puedo responderle nada. Es lo que está diciendo. ¿Cómo es posible contender con Dios así? Arranca las cosas y ¿quién le dice algo? Si me pasa por delante, uno ni lo ve. Dios es invisible. Esa es la clase de Dios con el que no podemos contender con Él, porque Él es grande en maravillas y sin número, dice, y sin número. La tercera razón que Job dice por la que el hombre no puede contender con Dios es porque Dios tiene una cosa que no tenemos nosotros. Es soberano. Y Dios tiene determinación soberana para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Y quién le puede preguntar? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo? Explícame. No sé. Nadie puede decir eso. En estos versículos 13 y 14, Job evoca la soberanía de Dios con la cual Él determina hacer su obra. Y no hay quien le haga desistir. Dice el versículo 13 y 14, Dios no volverá atrás su ira, pues cuánto menos podré yo replicarle y escoger mis palabras frente a Él. O sea, el argumento, Dios no volverá atrás lo que está haciendo conmigo. O sea, porque yo me defienda y yo diga en un tribunal en que Dios me oiga. No, Dios está decidido ya a hacer lo que va a hacer conmigo. O sea que su esperanza no estaba muy buena, ¿no? No tenía mucha esperanza. Job está diciendo ya, Dios no volverá atrás su ira. O sea, esto es, Él va a seguir hasta que me mate. Eso es lo que está pensando Job. La soberanía de Dios significa que Dios es libre para determinar y hacer lo que Él se propone. Y nadie puede impedírselo, nadie puede pedirle cuenta por lo que hace, nadie puede cuestionar sus motivos, nadie puede acusarlo de dictador y nadie puede oponerse a Él. No hay nadie más aparte de Dios por encima del universo, porque Él es el creador. ¿Qué fue lo que le preguntó a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el universo? Cuando yo fundé la tierra. Bueno, ni Job, ni yo, ni usted, nadie, no había nadie. Dios solo, haciendo su creación. En su soberanía, Dios ha determinado su ira sobre el pecador que no se arrepiente. Y si termina así el pecador su vida sin arrepentirse, está determinado por el consejo de Dios, y así está en la Escritura, que le espera la ira eterna en la perdición. Ahora Job no está pensando en esa ira eterna. Job está pensando en la ira presente que Dios tiene con él. Dios me está maltratando, Dios me ha enfermado, Dios me ha quitado todos mis bienes. Dios, su ira está contra mí. Y él dice, no, Dios no volverá atrás su ira. O sea que, ¿para qué voy a hablar? Eso en resumen lo que él está diciendo. Job estaba convencido de que Dios estaba irado contra él y sin causa, y que nada lo haría cambiar de parecer. Incluso si él pudiera hablar con Dios pensando que Dios pensaba que Dios no lo escucharía, y si acaso lo escuchaba, dice versículo 20-21,
ni lo creeré. Que Dios me escuche a mí. Dice, ni lo creeré que me escuche, que ha de escucharme. El versículo 19 es interesante. Job dice allí que ni siquiera tiene el derecho de emplazar a Dios. ¿Sabe? La palabra emplazar es cuando le mandan una citación de juicio. Una citación de juicio. En esa citación le dice la fecha, el día exacto, la hora y todo eso. Yo me acuerdo muy bien de eso, porque a mí, usted sabe que yo trabajé en la Suprema Corte de Justicia y hay cosas que recuerdo. Eso es emplazar. Usted mandarle una citación a alguien con la fecha y todo, le pone la determinación para que vaya a juicio. Y Job está diciendo, ni siquiera eso puedo hacer yo, emplazar a Dios. Usted se va a atrever a mandarle una citación al mismo Dios. Mira, el juicio es la semana que viene, a tal hora, y tú sabes. No, Job dice, ni siquiera puedo hacer eso. Dice el versículo, ese versículo 19, si hablamos de su fuerza, por cierto que es poderosa. Si hablamos de juicio, ¿quién lo emplazará? No, yo no puedo hacer eso. Ni ese derecho tengo de emplazar a Dios. Solo un necio se atrevería a intentarlo. Pero los creyentes en Cristo, hermanos, nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos una nota diferente. Tenemos una nota de esperanza. Dios sí escucha las palabras de los que le pertenecen y le obedecen con un corazón sincero y consagrado. En San Juan capítulo 9, versículo 31, leemos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Todos somos pecadores, pero si usted es un pecador temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16, ha servido de consuelo a muchos cristianos a través de generaciones. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso ha alentado nuestros corazones muchas veces para venir a la presencia de Dios con nuestro dolor, nuestro sufrimiento, lo que estemos pasando, porque tenemos un sacerdote lleno de misericordia y podemos hallar gracia en su presencia. En vista de todo lo que Job ha razonado en este capítulo, llega a 3 conclusiones personales. Y en las 3 estaba equivocado, pero tenemos que decirlo. Llegó a 3 conclusiones. Número 1, Dios castiga al bueno y al malo igualmente. Eso está en el versículo 22. No lo voy a leer, solamente lo quiero citar, decir el concepto. Dios castiga al bueno y al malo igualmente. Segunda conclusión de Job, Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes. Versículo 22, parte B. Ahora sí lo leo. Una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío Él los destruye. Si un azote mata de repente, Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. Mire usted la condición emocional de Job, que habla de esa manera. Y la tercera conclusión a la que llega Job es que Dios alienta al malo. Dios alienta a los impíos en su maldad y los cubre incluso. Mire el versículo 24 dice, la tierra es entregada en manos de los impíos y Él, Dios, cubre el rostro de los jueces. Y si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Oiga, para usted hablar así, tiene que estar muy incómodo, ¿verdad? Con Dios. Desesperado. Ve aquí un hombre desesperado. Es un hombre desesperado que está pasando una situación muy difícil. Dice no, que Dios le tapa los ojos a los jueces y deja que los impíos hagan. Oiga cómo está hablando este hombre. Dice Derek Thomas, que ya lo he citado al principio de esta prédica, dice, estos pensamientos rayan en la blasfemia. O sea, no es blasfemia, pero rayan ahí, casi está llegando. Pero a todos nos han venido a la mente en épocas de depresión espiritual.
Bueno, no vamos a decir todo, pero quizá un gran número de personas. ¿Y qué puede hacer Job ante esta situación? Siguiendo sus razonamientos, Job mismo sugiere dos soluciones, dos cosas que él puede hacer, pero que él está convencido que tampoco puede enfrentar a Dios. Pero hay dos cosas que él puede hacer. Número uno, fingir que no pasa nada, pero el dolor está ahí. Le duele. Se está rascando. Se está rascando, como dice capítulo 1 y 2. Entonces dice, no me duele. No, le estaba doliendo. Y se estaba rascando, el hombre estaba muy enfermo. Pero él dice, bueno, para resolver este problema, una cosa que yo puedo hacer es fingir que no pasa nada, pero el dolor está ahí. Dice el versículo 27 y 28. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me esforzaré, entonces me turban todos mis dolores, pues sé que no me tiene por inocente. O sea, cada vez que le dolía algo decía, Dios está contra mí, míralo ahí, Dios está contra mí, Dios me tiene por culpable. Bueno, fingir que estamos felices cuando el dolor y el sufrimiento no se han ido, no sirve de nada, ¿verdad? El sufrimiento está ahí. Cada vez que miraba sus llagas, sentía los dolores de su condición, José decía a sí mismo, Dios está contra mí, Dios me está castigando. Caramba, ¿por qué lo hace? La segunda cosa que Job dice que podría hacer es lavarse las manos, como hizo Pilato. Bueno, lo hizo muchos años después que Job, ¿verdad? Lavarse las manos para declarar su inocencia. Pero aún así, dice Job, Dios me echará en un pozo. Dice ese versículo 31. Aun cuando me lave con agua de nieve y limpie mis manos con lejía, aún así me hundirás en el hoyo. Cuando dice hoyo, piensa en una cisterna como la que tiraron a profeta Jeremías. Y hasta mis propios vestidos me aborrecerán. Porque si lo echan en una cisterna llena de lodo, como Jeremías, hasta sus propios vestidos van a tomar hasta un mal olor. Dice, hasta mis vestidos me aborrecerán. Así describe Job su situación. Concluyendo, lo más relevante de todas las palabras que Job dijo en este discurso es que descubre que lo que él necesita es un mediador. Él no puede presentarse así nomás delante de Dios. Él se da cuenta, necesito un mediador. Él le llama aquí árbitro en la Reina Valera del 60, ¿verdad? Un árbitro. Alguien que medie entre él y Dios, pero eso no puede ser un cualquiera. Alguien que medie entre el hombre pecador y un Dios que es perfecto y santo, tiene que ser humano para entender al hombre y su problema, y tiene que ser Dios para poder presentarse a Dios. Porque si es un humano, usted no se puede presentar delante de Dios. Yo estoy aquí, tú sabes, pero usted es un pecador, yo también. Bueno, Job no lo sabía, pero ese árbitro, ese mediador, vino muchos años después. Ese es el Señor Jesucristo. Dice el apóstol, bueno, vamos a leer el versículo donde Job lo dice. El 33 y el 34 de Job 9 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos, para que él aparte de mí su vara y su terror no me espante. Él se da cuenta que no hay un árbitro, pero eso es lo que necesita, un mediador. Y ese árbitro, mediador, vino muchos años después en la persona del Señor Jesucristo. Parece que en el capítulo 19 de Job, parece que ya está entendiendo, dice, porque dice, mi Redentor vive y me levantaré sobre esta mi carne y he de ver a Dios. Parece que ahí ya está entendiendo el asunto de un mediador que Dios iba a enviar. Pero en ese momento no lo entiende perfectamente. Pero añora, desea un mediador para que medie entre él y Dios, a ver si Dios quita su mano ya de sobre su cuerpo. Dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Sí, tiene que ser hombre para que pueda mediar a favor del hombre, porque tiene que ser Dios para poder estar en el trono de Dios.
Jesucristo hace esa conexión. Es hombre y vivió entre nosotros. Sabe lo que el hombre sufre por el pecado, pero es Dios. Por eso es nuestro mediador y nuestro sumo sacerdote. Siendo Dios, representa su justicia perfecta, pero siendo humano, porque se encarnó y vivió entre nosotros, conoce nuestro dolor y nuestra miseria como pecadores que somos. Glorificado ya en la presencia del Padre, intercede por su pueblo. Y los creyentes tenemos en Cristo el verdadero sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades. Pero tú, mi amigo, si no has venido a Cristo, no tienes ese sumo sacerdote. Lo que tienes es un juez encima de ti. Necesitas reconciliarte con Dios. Y el único que puede ser el mediador entre Dios y tú es el Señor Jesucristo. Cristo dio su vida en la cruz por los pecadores, para limpiarnos nuestros pecados y hacer posible y real la reconciliación entre Dios y nosotros. Así que, mi amigo, no hay otro Salvador, no hay otro mediador, no hay otro árbitro, no hay otra esperanza para ti más que Jesucristo. Nosotros lo tenemos ya como Salvador y también como mediador y sacerdote, y nos gozamos en esa verdad. Que el Señor la bendiga y que el Señor ayude a cada uno de nosotros a tomar esta palabra para edificación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias, porque aún en medio de las experiencias de Job, podemos entender que la revelación que vino después, la revelación del Evangelio, es completa y contesta todas las preguntas que Job en su época no pudo contestar. Gracias por la revelación. Gracias por la encarnación también de nuestro mediador, el Señor Jesucristo. Tú conoces, Señor, que no somos nada. Como Job, también tenemos que tapar nuestra boca con la mano. Y solamente podemos rogarte que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de este mundo que padece, no solo por la pandemia, sino también por sus propios pecados. Que tengas misericordia de nosotros. Que nos ayude, Señor, a reconocer nuestras faltas delante de ti y ponernos en paz con Dios a través de ese mediador que es el Señor Jesucristo. Por Él y en su nombre oramos y te damos las gracias.